Empezamos con este capítulo, y este capítulo lleva por nombre Fragmentos de un antiguo continente. Y en la portada vemos a Yamato, Hiyori y Otoko, y estas le están preparando un bento a Yamato. La verdad no hay mucho que comentar, pues solo Yamato se está preparando para ir a su peregrinación. En fin, pasemos al capítulo. El capítulo inicia con la frase: el gran shock llegó incluso hasta ese país. Luego vemos a Momo y Kinemon. Momo le dice a Kinemon que Joy Boy era una persona de buen corazón, al igual que Luffy. Y Kinemon le pregunta si sabía eso. La verdad, inclusive hasta a mí me sorprendió que Momo supiera algo así. Aunque bien, Momo se pudo haber enterado de la historia por Oden o Roger. Y esto lo digo porque durante un tiempo Momo y Hiyori viajaron en el barco de Roger, y sí o sí se pudo haber enterado de esta historia. Inclusive, es posible que Hiyori también sepa de la historia. Posiblemente ellos sepan algo más de lo que aparentan, como el siglo vacío. Como sea, en la G4 de la Marina, vemos a los piratas de Kid en tiempos de hambre. Estos le preguntan a Demalo Black si podría vencer a Joy Boy, y Demalo dice que sí. Lo increíble de esta escena es que Demalo pudo llegar muy lejos mintiendo. Después, Vegapunk menciona que lo que leyó era el registro de una gran guerra, que el enemigo de Joy Boy era el actual gobierno mundial, o más bien la unión temporal de los 20 reinos que existió antes de que el gobierno mundial fuera establecido, también conocida como las Fuerzas Aliadas. Y esto es un dato muy interesante porque la unión temporal de estos reinos fue a causa de Joy Boy, quien tenía ideologías que iban en contra de las ideologías de estos reinos. Aquí me surge la duda de que si estos 20 reinos eran los únicos que habían, o existían más reinos que apoyaban las ideologías de Joy Boy. Aunque me imagino que las ideologías de Joy Boy eran más en pro de la libertad, y la de los 20 reinos iban más en pro de una dictadura. Aún así creo que habían reinos que tenían las mismas ideologías que Joy Boy. Luego vemos a Mars en su forma humana usando Haki para destruir los Denden Mushi, y este se encuentra bastante molesto. Vegapunk menciona que los aliados de Joy Boy eran tan poderosos que necesitó de esa alianza. Esto es bastante interesante, pues a pesar de que los aliados de Joy Boy y de que el pirata pudiera usar el Gear 5, perdieron. Aún así, Joy Boy y sus aliados eran tan poderosos que es imposible que los hayan derrotado muy fácil. Mi teoría es que tuvieron que haber traicionado a Joy Boy para que lo derrotaran, o también cabe la posibilidad de que tuvieron que usar algún truco sucio para derrotarlo, y me baso que en la guerra duró más de 100 años, un tiempo bastante prolongado para una guerra que incluía armas bastante modernas. Por lo que me imagino que a esos 20 reinos se les complicó bastante derrotar a Joy Boy. Vegapunk menciona que no pudo averiguar por qué pasó la guerra, pero que no fue para determinar quién era bueno o quién era malo. Y bueno, aquí difiero, porque parece que no fue así. Esto lo digo porque en ocasiones la marina suele ser peor que los mismos piratas, mientras que en los piratas, en algunas ocasiones, se comportan como si fueran la misma marina. Algo bastante curioso. A veces hay que preguntarse si la ideología ganadora, o sea el gobierno mundial, de verdad está haciendo las cosas bien. O por lo contrario, podría argumentar que no es así, pues ha sometido a las personas a una especie de dictadura. Luego, Vegapunk menciona que el reino de Joy Boy era tan avanzado que le resulta increíble creer que existió hace 900 años. Y aquí me pongo a pensar, pues resulta increíble que a causa de la inundación se perdieran miles de millones de años de avance científico. También me resulta increíble que nadie intentara recrear esa tecnología, pues tuvieron que haber habido sobrevivientes. En fin, supongo que en el futuro nos van a explicar eso. Me imagino que las personas que sobrevivieron por miedo no recrearon esa tecnología y decidieron que se perdiera. Aún así, se podría catalogar la tecnología del siglo vacío como tecnología prohibida. Y esto lo digo por lo peligrosa que puede llegar a ser para el gobierno y la marina. En fin, Vegapunk dice que ni con todo el poder científico actual podría recrear esas armas. Y eso tiene sentido, sabiendo que el mundo se atrasó tecnológicamente. Luego, Vegapunk dice que ni siquiera él podría recrear esas armas. Algo bastante increíble, porque Vegapunk hasta ahora ha creado bastantes cosas que están a años de avance científico. Y esto es increíble porque habla de que la tecnología de hace 900 años era bastante avanzada. Como sea. Luego vemos una pequeña aparición de Cabeza Partida y al parecer a estos les ha ido bastante mal, pues están navegando en un bote. Y estos están hambreados.
Vegapunk también reconoce que el problema es que él no puede recrear esas armas, aunque desde mi perspectiva es algo bueno, pues así no le daría más poder a la Marina y al gobierno, el que ya tiene. Pues hemos visto lo que pasa cuando el gobierno tiene el poder y los desafían. Luego vemos a Edison diciéndole a Stussy que desactive la barrera. Stussy dice que si lo hace, los Mugiwaras no podrán escapar. Edison menciona que es inútil, pues los Gorosei lograron entrar. Aún así no hay que olvidar que aunque los Gorosei sí pudieron entrar, la verdad es que los castrosos de la Marina no pudieron, por lo que al ver que la barrera está desactivada, van a ir tras los Mugiwaras, que estaban en el domo. Stussy dice que tiene un problema, que ahora que Vegapunk está muerto, no sabe para quién debería vivir. Algo muy triste, porque Stussy fue meramente creada para seguir órdenes y nada más, por lo cual no tiene un propósito más que servir. Luego Bonnie logra patear al pelón del Gorosei, pero este intenta cortar a Bonnie. Para la suerte de Bonnie, esta regresa a su forma original, evitando así ser cortada por el pelón. Luego el pelón se cansa de jugar con Bonnie y los demás, y corta en un épico panel la mitad del domo, haciendo que los agentes del Cyber Ball caigan junto con los Serafín. Luego Vegapunk dice que el mundo ya se hundió una vez. Luego vemos un panel donde vemos cómo era la civilización de hace 900 años, y se puede apreciar que era bastante avanzada, que viven en fragmentos de un antiguo continente. Con esto podemos saber que el mundo de One Piece era más grande, en cuanto a extensión de tierra, por lo que catalogar las islas como fragmentos de un antiguo continente da a entender que hubo una gran inundación, que terminó con la gran parte de ese continente, y luego que todavía se inunda más, pues a este paso no va a quedar nada del mundo de One Piece, como sea. Luego vemos una pequeña aparición del viejo de Reguilete y Nojiko, quienes están escuchando la grabación. Vegapunk menciona que si el mundo hubiera permanecido igual, sería imposible borrar 100 años de la historia de la cabeza de la gente, pero que tiene sentido, pues el nivel del mar subió 200 metros. Y bueno, esto explica muchas cosas, pues es posible que no muchas personas hubieran sobrevivido a la inundación, y así Im y los demás hubieran manipulado a esa minoría para que no dijeran nada. Después vemos pequeñas apariciones. Vemos a los piratas de Doflamingo que se ríen por las cosas que dice Vegapunk. En el reino de Sakura, Dalton y Kureha están escuchando la noticia. Vegapunk menciona que seguramente se están preguntando por qué el mundo se hundió, que pensarían que fue un desastre natural, pero que el desastre realmente fue causado por el hombre, y que si lo analizan desde ciertas ramas, sería imposible que un cambio así se hubiera dado en tan poco tiempo, pero que la otra vez se percató de que el nivel del mar subió, y entonces se convenció de que las armas ancestrales fueron las culpables. Y desde aquí me surgen varias preguntas, principalmente ¿por qué Oden quería liberar la frontera de Wano para liberar un arma ancestral? Pues como sabemos, en Wano hay un arma ancestral, y con esta nueva información, ahora sabemos que usar armas es peligroso por el precio que tienes que pagar. A la vez me alegro, pues esto es una especie de nerfeo a estas armas, porque como vimos, estas armas están muy rotas, a tal punto de hacer que desaparezcan islas enteras en un abrir y cerrar de ojos. Pero aún así es bastante peligroso que alguien las use. Yo me pregunto, ¿cuántas veces se tiene que usar estas armas para que en su totalidad el mundo quede hundido? Pues está claro que solamente quedan fragmentos del antiguo continente. Otra cosa que también me pregunto es que si esta regla aplica a todas las armas ancestrales o solo a una. Porque como sabemos, una de ellas es Poseidón. Esta arma solamente tiene el poder de atraer las bestias marinas y darles órdenes. Y como sabemos, esta ya se usó una vez y no hubo consecuencias. Pero bueno, me imagino que por el peligro que representan estas armas, es que estaban dormidas. Pero el encanto se va cuando alguien como Im las usa para arreglar sus problemas sin importarle qué. Solo espero que la inundación no esté fea, o que por lo menos sobrevivan algunas islas. También me pregunto qué islas resultarán afectadas, y cuántos metros subirá el nivel del mar. Espero que eso me lo puedan explicar en el siguiente capítulo. También Vegapunk menciona que la guerra que se dio durante el siglo vacío no ha terminado, y sé que esta frase no tiene sentido para algunos, porque al final los 20 reinos ganaron. Pero empieza a tener sentido cuando vemos a los piratas, o por ejemplo el ejército revolucionario, quienes van en contra del gobierno. Pero bueno,
Supongo que esta guerra es un ciclo sin fin, que ni Im, con todo su poder que tiene, va a poder ganar. Sin más, este capítulo cierra con la frase: el genio ha revelado la historia. Y bueno, Nakamas, eso sería todo por el día de hoy. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y comparte, eso me ayudaría muchísimo. También déjenme sus teorías y opiniones en la caja de comentarios. Y bueno, sin más, yo me despido y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Adiós.